Buenos días. Gracias por estar con nosotros y por su puntualidad. Les recordamos que esta sesión tiene traducción simultánea al portugués. En la barra inferior a la derecha verán el botón Interpretación. Si desean, pueden activarlo para escuchar la traducción en portugués. Ahora voy a hacer este anuncio en inglés para nuestros participantes de Brasil. This session has simultaneous translation into Portuguese only. Down in the menu bar to the right, you'll see the interpretation button. If you wish, you can activate it now to listen to the audio in Portuguese. El Banco Mundial les da la bienvenida a la sesión Diseñando subsidios directos a los hogares, el caso de República Dominicana y Colombia. Esta presentación hace parte del programa de intercambio de conocimiento Vivienda Sostenible para Todos. Algunas recomendaciones para la sesión. Sus micrófonos y cámaras estarán apagados. Esta sesión está siendo grabada y estará disponible en el canal Vivienda Sostenible para Todos en YouTube un día después del evento. Ahora damos paso a una breve bienvenida con Annie Gapian, especialista urbana senior del Banco Mundial, quien presentará a los panelistas de hoy. Annie, bienvenida. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Con esta sesión hemos llegado a la mitad de nuestro programa, que ya tiene más de 500 participantes inscritos en la región. Con estas sesiones de intercambio, buscamos fortalecer el sector para seguir avanzando hacia políticas públicas de hábitat de mayor impacto y procesos de transformación urbana más sostenibles. Es un gusto para mí darle la bienvenida a nuestros panelistas de hoy. Kamel Khoury, viceministro de Proyectos e Inversión del Ministerio de la Presidencia en República Dominicana, y Carlos Ruiz, viceministro de Vivienda de Colombia. Gracias. Kamel Khoury es viceministro de Proyectos de Inversión del Ministerio de la Presidencia en República Dominicana, encargado de la Comisión Presidencial para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso BBCRD y Fondo Nacional de la Vivienda, FONVivienda. Es ingeniero civil con especialidades en Administración de la Construcción en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Alta Gerencia, INCAE en Venezuela y en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE, en Fort Lauderdale, Florida. Especialista en el desarrollo e implementación de estrategias de negocios y proyectos de construcción con más de 30 años de experiencia en el sector corporativo y gobierno. Bienvenido, viceministro. Gracias a todos y bienvenido por permitirme la oportunidad de hoy estar con ustedes. Vamos a hablarle un poco de lo que ha sido la experiencia nuestra con la implementación del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz para el caso de República Dominicana. Para el caso nuestro, nosotros es un proyecto nuevo que apenas iniciamos en el caso de este nuevo gobierno, iniciando nosotros hace un poquito más de un año que comenzamos todo el proceso de lo que debe ser la implementación del plan. Lo primero que nosotros hicimos dentro del plan y parte de las recomendaciones que nosotros hacemos es que es importante que cualquier plan de vivienda debe ser sustentado y apoyado por una ley de vivienda. Lo primero que hicimos fue nosotros tratar de recopilar todas las iniciativas que existían, tanto del sector privado como de las organizaciones sociales, de crear una nueva ley. Los juntamos y logramos consensuar hasta llegar al desarrollo de una ley de vivienda para el caso de la República Dominicana, porque de esa manera la gestión de la vivienda desde el gobierno se haría muchísimo más fácil y sustentado en una base legal. Como sabemos todo, en muchos países, al igual que el nuestro, parte del proceso del país está sustentado en lo que es la constitución del país. Y nuestra constitución habla muy claro de que parte de la responsabilidad del Estado es que éste crea las condiciones necesarias para que las personas ejerzan el derecho de promover y tener planes de vivienda y asentamientos humanos de interés social que sean dignos.
En base a eso, eso fue la base importante de nosotros crear primero la ley y luego crear lo que fue nuestro plan. Lo primero que nosotros hicimos fue que trazamos desde el Estado una política de gestión desde el Estado. Cómo el Estado debería enfrentar lo que era el déficit habitacional nuestro, que es un poco alto. Cuál está, no hay números muy precisos, pero sí todos los números indican que es mucho más de 1 millón de déficit habitacional en el país. Y con el crecimiento actual que se tiene, el país, al igual que muchos otros países, ni siquiera estamos alcanzando poder igualar el abastecimiento, el suplir de la demanda, ni siquiera en base al crecimiento. Por lo tanto, todos los años se estaba dando un cúmulo mayor de necesidad de vivienda. Y desde el Estado nosotros establecimos una estrategia muy clara. La gestión del mercado debería ir en 2 direcciones. Primero, hacia las familias en pobreza extrema, con situaciones de alto riesgo y familias con alto nivel de vulnerabilidad a los procesos y choques climáticos. Nosotros sabemos que nuestro país está en una zona de huracanes y en el cual siempre, todos los años, de alguna manera u otra, es embestido por un y otro fenómeno atmosférico que, por supuesto, siempre deja daños sobre el país desde el punto de la familia por el tema de vivienda no digna. Y para eso, nosotros consideramos que el Estado debe de ser una política de 100% de subsidiada, es decir, ir en auxilio a esas personas que no tienen forma de mejorar sus casas y no tienen forma de, cuando pierden su casa, poder tener una vivienda sustituta o poder tener una vivienda digna a partir de ahí. Entonces se están generando una serie, por ejemplo, a través del mismo Ministerio de la Vivienda ya creado, se hace cargo del plan de reparación y mejoramiento de vivienda, para lo cual se hizo un plan junto con los sectores sociales, el levantamiento de donde provincias, municipios a nivel nacional, en donde tendríamos necesidades de reparar vivienda con techos dignos, pisos dignos y paredes adecuadas. Entonces, el Ministerio de la Vivienda tiene un plan muy agresivo de algunas 35,000 o 40,000 viviendas anuales para reparar en diferentes localidades, con un plan bastante interesante, y esos planes son 100% subsidiados por el Estado. Es decir, son costeados al 100%. En el caso específico también de otro tipo de viviendas que hay que construir la vivienda nueva porque ya no llegan a un estado de ni siquiera de poder ser reparada, hay un plan en donde también 100% subsidiada a esas viviendas, principalmente familias que nosotros teníamos desde hace muchos años atrás, afectada por fenómenos atmosféricos. Tenemos un montón de familias que están de alguna manera u otra viviendo en condiciones no adecuadas, y necesitábamos construirle viviendas nuevas a esa familia 100% subsidiadas, porque no tienen forma de poder sustituir ni siquiera o mejorar viviendas, y de esa manera habría que hacer una gestión. Lo que nosotros le llamamos 100% subsidiada son las viviendas realmente que tienen que ir con exclusividad, responsabilidad de parte del gobierno. Hay otra parte que son familias que sí tienen ingresos, aunque tienen ingresos bajos o tienen ingresos medios, y en donde ahí diseñamos una política diferente mediante un esquema de alianza público-privada, en donde nosotros, ahí es donde insertamos lo que fue el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. Ahí lo que hicimos fue separar o clasificar en 3 tipos de viviendas acorde con los ingresos familiares. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros sí teníamos desde hace 4 o 5 años funcionando bastante bien las viviendas de bajo costo, pero nos fuimos y analizamos con los sectores sociales, el sector financiero y el sector construcción, el por qué las familias no le llegaban a ese tipo de vivienda. Las viviendas de bajo costo se le hacía difícil a una proporción del mercado con cierto nivel de ingreso. Lo que hicimos fue muy sencillo. Determinamos a partir de qué valor y de qué ingresos familiares se le hacía difícil obtener un tipo de vivienda, y determinamos que más o menos a partir de
viviendas que pudieran llegar hasta un 65% de los topes de vivienda que estamos clasificados de interés social, clasificamos 3 tipos de viviendas de ahí hacia abajo. La vivienda que nosotros llamamos subsidiadas, que son viviendas actualmente que alcanzan hasta un salario y medio mínimo. Las viviendas de interés prioritario, que son las familias que alcanzan con ingresos hasta 2,5 salario mínimo. Y el tercer grupo, que son hasta 4,5 salarios mínimos, que son las viviendas de interés social. Entonces, a partir de ahí, nosotros hicimos una propuesta. De ahí es donde nace realmente el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. La próxima. Entonces, el Plan Nacional de Vivienda, como decíamos, lo que hicimos es que conformamos un proyecto de alianza público-privada. Nosotros trabajamos y fuimos al sector construcción y después de haber todas las asociaciones de constructores, todos los constructores grandes, los constructores que tenían, se dedicaban a vivienda de bajo costo, e hicimos una serie de reuniones muy profundas en las cuales buscábamos por qué razón ellos no ofertaban ese tipo de producto. Independientemente no tenían compradores, también entendíamos qué nosotros teníamos que hacer para que les sea atractivo. Nos fuimos al mercado, analizamos zonas, lugares, tipologías de vivienda, cómo hacíamos que esos lugares y esos necesitaran, pudieran ser atractivos para esos constructores y nosotros desarrollar realmente todo lo que sea necesario para hacerlo atractivo hacia ellos. Ahí desarrollamos la alianza parte de la alianza público-privada, en lo cual nosotros, desde el gobierno, nos comprometíamos a hacer la gestión de los proyectos y la familia. Como nosotros formamos un equipo y gran parte del atractivo era primero montarse dentro de la ley de desarrollo hipotecario y fideicomiso, que ya tenía de hecho algunos incentivos para los desarrolladores, como era el caso de reducciones en cuanto al pago de los impuestos, como era el caso de facilidades por tema de ventanilla única para soluciones de vivienda, y también ayudaba a las familias con un bono, el bono ITEVI, que era un bono donde a los desarrolladores se les retornaba parte de los impuestos pagados en la compra de los materiales y de los insumos de construcción, y entendíamos que montándonos dentro de esa ley, nosotros perfectamente lo que hacíamos era incrementar las ayudas para que esas familias, por debajo de los ingresos que tradicionalmente podían acceder a una vivienda, pues montarnos ahí y hacerlos atractivos. En adición a eso, le incrementamos el hecho de que nosotros íbamos a hacer la gestión de las familias, y a través de eso nosotros le íbamos a garantizar las familias que iban, o sea, los compradores que ellos iban a tener, que iban a ser preseleccionados por nosotros mediante un proceso para garantizar lo que era el punto de equilibrio a ellos. Algo sumamente atractivo que le permitía a ellos, desde antes de iniciar el proyecto o al momento de iniciar el proyecto, ya tuvieran todas las familias que iban a ser las familias compradoras del proyecto. Le garantizaba una mayor garantía de que ellos, si manejaban un tema de velocidad constructiva, podrían tener una mejor tasa de retorno de la inversión. Con el sector social nos ayudó mucho a determinar lo que son los índices de costo de vida de cada uno de esos segmentos, qué tipo, las ubicaciones donde más necesidades nosotros teníamos, los sectores, los lugares, municipios en cual nosotros deberíamos poner la atención, y en adición a eso también la tipología de vivienda para nosotros, a partir de lo que son las viviendas dignas, desarrollar diferentes condiciones de terminaciones, pero siempre manteniendo lo que era la vivienda digna, y entender un poco lo que la gente tradicionalmente paga como alquiler. Porque es impresionante que en nuestro país la mayoría de las personas, a veces viviendo en extrema pobreza, pagan un alquiler. O sea, hay alguien que de alguna manera tomó posesión de terreno del Estado y construye casas en condiciones infrahumanas, y como quiera le sigue cobrando alquiler a la familia. Entonces nosotros, era interesante entender por los niveles de sueldo, de ingreso que tiene la familia, más o menos hasta cuándo llegaban a pago de alquiler. Para nosotros, cuando hagamos la propuesta,
poderla hacer acorde con eso. Y luego con el sector empresarial, como decíamos nosotros, tanto con el sector construcción como los sectores de intermediación financiera y los sectores productivos, terminar de armarle proyectos. Con el sector construcción, como decíamos nosotros, poder crear las iniciativas importantes los incentivos importantes para atraerlos. Luego, por otro lado, las instituciones de intermediación financiera, o sea, la banca, qué tipo de garantías, de necesidades tenían ellos o cómo lo hacíamos montar dentro del plan. O sea, nosotros hacer análisis y diseñar un plan que perfectamente se adecuaba a lo que ellos necesitaban como garantía de entrar en un nivel social y económico en el cual tradicionalmente no trabajaban, no les era atractivo, a pesar de que nosotros entendíamos que creando las condiciones perfectamente ellos entraban, porque en el país nuestro lo que son los préstamos hipotecarios para vivienda tienen siempre muy bajo nivel de morosidad. Hoy en día anda por debajo del 1%, los niveles de morosidad de préstamos hipotecarios a la vivienda. En el caso de la República Dominicana también hay un tema importante que teníamos que tener en cuenta y era lo que nosotros le llamamos la diáspora. La diáspora dominicana, principalmente en Estados Unidos y en Europa, es una diáspora muy fuerte con el tema del envío de remesas. Y la gran parte de las remesas, y lo ha demostrado en los últimos tiempos, desde que estamos trabajando con la vivienda de bajo costo, cerca del 60 o hasta el 70% en algunas instituciones son vendidas a la diáspora. La diáspora es muy fuerte porque la diáspora dominicana siempre tiene como sueño regresar a su país y ahí encontramos también que habían grandes áreas de oportunidades para trabajar. La familia compra la vivienda para que sus familiares aquí en República Dominicana tengan una vivienda digna. Y los sectores productivos lo involucramos de manera tal de que haciendo alianzas sectoriales y empresariales podíamos perfectamente lograr incentivar a esas industrias y a ese sector productivo para que facilite eso a sus empleados, a sus obreros, a sus trabajadores para la vivienda. Y hay sectores específicos en los cuales dan bonos adicionales para sus empleados como parte de su responsabilidad social. Capitalizarlo y hacer con todo esto poder mucho más accesible lo que es que la familia logre tener una vivienda propia. De ahí logramos el desarrollo de vivienda con inversión privada, de ahí logramos un financiamiento a las viviendas y ahí logramos las alianzas, el acceso a las viviendas empresariales. Nosotros sí, desde el inicio, entendíamos perfectamente bien que teníamos que establecer dos objetivos en base a todo lo acumulado. Primero, lograr renovaciones urbanas. Todos los proyectos de nosotros traen renovación urbana. O sea, los proyectos nuestros, como muchos otros países perfectamente, nosotros tenemos que cumplir primero con tener resuelto lo que son los servicios básicos. Agua, luz, calles, vías, desarrollo de infraestructuras de apoyo a todos esos servicios en donde nosotros también logramos conectividad de esos complejos habitacionales con el sistema de transporte y todo esto, y también lograr temas urbanísticos, como es el caso de que esos proyectos tengan áreas de integración, áreas deportivas, áreas sociales, áreas verdes, y que tengan inclusive equipamientos cercanos, escuelas, centros comerciales o áreas de comercio, para que en condiciones infrahumanas, con callejones, con sitios difícil acceso, hacer áreas socialmente habitables y con una dignidad sobre la familia. Y lo otro es crear también lo que nosotros llamamos una política de accesibilidad familiar, es decir, desarrollar mecanismos para la vivienda, lograr que eso sea fácil, que sea transparente y equitativo mediante un sistema de selección en lo cual nosotros hemos involucrado a otras instituciones del Estado, como son el SIUBEN, que es el Sistema Único Beneficiario, que hace la evaluación de los ICB de todas las familias a nivel nacional, tiene levantamiento y que nos ayude a entender un poco cómo llegar a la familia. También fomentamos mediante esto la educación y los programas de salubridad,
logramos también mediante algunos programas de capacitación insertarlo dentro de lo que llamamos la inserción financiera con unos programas de capacitación. El viceministro Curi tuvo problemas de conexión y vamos a ver si en un momento regresa. De pronto, Meredith, ¿nos puedes dar alguna actualización sobre el viceministro, por favor? Ya volvemos con el ministro. Gracias por su paciencia. Ministro Curi, bienvenido de vuelta. Adelante, por favor, para continuar con su presentación. Con mayor necesidad de vivienda, como es el caso, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, Tenía el perfecto. micrófono apagado, pero ya lo abrí. Ok, entonces, gracias. Las familias las priorizamos por necesidades, por tipología, madre soltera, familias con niños con discapacidad, inclusive nosotros tenemos algunas facilidades adicionales con relación a los bonos que la vamos a comentar más hacia adelante. Entonces, ¿cómo nosotros comenzamos el proceso de implementación? Que es la próxima página. Ahí nosotros perfectamente, primero diseñamos un sistema de captación de familias. Ese sistema, mediante una plataforma, nos ayuda a ser muchísimo más efectivos a nivel nacional, porque cualquier persona de cualquier lugar pues, perfectamente puede accesar. Y en adición a eso, nosotros hacemos operativos focalizados en cada uno de los lugares en donde sentimos que se le dificulta a la familia, ya sea por el nivel social, o sea, por el lugar remoto donde quede, para nosotros poder captar familia. A partir de lo cual, nosotros generamos una demanda, que es una demanda pasiva, ya tenemos lugares en donde la gente necesita y solicita entrar dentro del plan. Y ahí nosotros entramos en un proceso de captación de proyectos. Ahí nosotros, para captar proyectos, por supuesto, comenzamos a captar desarrolladores y para eso nosotros comenzamos el desarrollo de los incentivos que hablábamos un poquito. Parte de los incentivos que nosotros hacemos son incentivos, primero que está la ley de desarrollo y fideicomiso, y al mismo tiempo también incentivos que van desde los soportes de los diseños. Nosotros formamos un equipo en los cuales nosotros tenemos ya prediseños, varias tipologías de prediseños eficientes, eficientizados y preaprobados por cada una de las instituciones.
Parte de lo que nosotros actualmente en el país tenemos es que por lograr que aprueben un proyecto le toma 10, 11 y hasta un año. Mediante este soporte de proyectos preevaluados, prediseñados, nosotros hemos podido reducir a 3 o 4 meses máximo lo que son las aprobaciones. La intención de nosotros es seguir bajándolo, donde ya nosotros vamos con cada una de las instituciones, hemos hecho un acompañamiento a esa permisología y tenemos mesas técnicas de acompañamiento que nos permite, cuando existe algún tipo de problema, solucionarlo inmediatamente y darle una fácil aprobación. Además de que nosotros a los desarrolladores, parte de lo que estamos ofreciendo es la garantía en suplir la demanda del proyecto, en donde nosotros en cada etapa a ser iniciada le garantizamos al inicio la cantidad de clientes necesarios preaprobados, en donde nosotros de hecho para garantizar los procesos de aprobación hacemos unas preevaluaciones para garantizar la menor tasa de rechazo. Y como decíamos nosotros también, hacemos que los proyectos se vayan haciendo por etapas máximas de 6 meses, lo cual reduce el tiempo, ayudamos a reducción del tiempo de ejecución y al tiempo de recapitalización de los proyectos. O sea, no esperamos que los proyectos estén concluidos y no lo vamos haciendo en etapas de 6 meses, de manera tal de que de esa manera usen menos capital de trabajo y lo optimice cada vez más porque puede tener mayor tasa de retorno. También luego de nosotros ya haber comenzado con ese proceso, comenzamos el trabajo del involucramiento de intermediación financiera. Nosotros hemos tenido, primero logramos que todos los contratos y todos los procesos sean alineados con los organismos regulatorios, como el caso de la Superintendencia de Bancos, para que cuando nosotros vayamos involucrando a cada una de las instituciones de intermediación financiera, no encuentren ningún tipo de problema a nivel regulatorio. Eso, nosotros, aparte de eso, también implementamos criterios de preevaluación crediticia y prebancarización, entre los cuales nosotros pasamos 3 o 4 filtros a la familia que van desde garantizar que la familia que van a hacer en ese proyecto vivan en los alrededores, con una preselección por lugar, otra preselección que la vamos haciendo acorde con las necesidades de la familia, o sea, una familia que necesita vivienda de una habitación, de 2 o de 3 habitaciones. Nosotros estemos seguros de que lo que le estamos ofertando va acorde con sus necesidades. Luego tenemos otra preselección, que es una especie de feria, en donde nosotros perfectamente le explicamos la tipología de vivienda, la tipología de proyectos para traerlo. Y ya vamos a ir seleccionando y vamos cada vez más eficientizando los clientes para saber exactamente qué es lo que quiere, qué es la tipología de vivienda, y también les explicamos lo que va a pagar aproximadamente con el inicial de la vivienda que le corresponde a ellos, y al final también lo que va a pagar con la banca. De esa manera, después que tenemos eso, con ese criterio hemos reducido quizá la cantidad de clientes en base ya a lo que a ellos les interesa. Entonces le hacemos una preevaluación bancaria mediante una institución de evaluación crediticia, para que cuando vaya al banco, el banco se sienta satisfecho que tiene la menor tasa de rechazo, que ya vienen con un proceso de selección las familias, y que también los que han sido rechazados entren en unos programas de ahorro programado y de restablecimiento de crédito en el caso que tengan problemas crediticios. De esa manera, nosotros perfectamente garantizamos que es abierto para todo el mundo, que nadie se rechaza, sino que hay familias que quedan para una segunda o tercera etapa, y el banco se queda satisfecho porque también tiene programa de ahorro programado en cuando ya los clientes comienzan a aportar al banco en cuentas mucho antes de adquirir o ser preevaluado para una vivienda. Entonces, con los acuerdos empresariales garantizamos también menor tasa de rechazo de parte del banco, y también le traemos, porque son familias que ya están prebancarizadas al estar formando parte de ciertas empresas o instituciones. Y al mismo tiempo también garantizamos que los empleados y de esas empresas estén alineados a proyectos que le queden en cercanía. Nosotros tenemos muchos problemas con el tema hotelero, por ejemplo, que los hoteleros tienen que invertir mucho dinero en transporte de empleados a grandes distancias,
Los hoteles a veces quedan muy lejos de donde viven las familias, a veces entre un municipio y otro, y todos los días tienen que estar transportando. Entonces, los hoteleros han dicho, nosotros estamos dispuestos a dar un bono adicional a nuestros empleados con tal de que se muden cerca de los centros turísticos. Y eso es un incentivo adicional que traen parte de los acuerdos que nosotros hemos hecho, al igual que con otras instituciones industriales. Entonces, en la próxima. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Nosotros medimos el impacto social y logramos un mecanismo operativo, como decíamos. Nosotros desarrollamos 3 niveles que son menos de 2.4 sueldos, menos de 3.8 sueldos y menos de 5 de menos sueldos, que era lo que hablábamos. ¿Qué nosotros hacemos con eso? Simplemente decimos a esos 3 segmentos más bajitos son los que debemos llegar con la vivienda de índole social. Luego, por encima de eso ya son la vivienda, llegan un poco a la vivienda de bajo costo y luego otras que no entran dentro de ninguna porque tienen suficiente capacidad de ahorro. En cada uno de esos vimos que había, que existía y a partir de ahí nosotros decidimos crear los tipos de incentivos a cada uno de ellos para que al final la familia pague lo mismo o menos que pagan como alquiler según los niveles de ingreso. O sea, con los estudios que nosotros teníamos, sabemos que más o menos para cada nivel de ingreso de la familia, más o menos qué paga de alquiler regularmente en cada uno de los sectores donde vive, cuál es su capacidad de pago de alquiler y en base a eso diseñamos un plan que vaya y que garantice desde la mejora de la condición familiar, una vivienda digna y lo más importante, una propiedad legítima, porque todas las propiedades que nosotros, por supuesto, estamos haciendo con este plan, a diferencia de lo que hacían los gobiernos anteriores, es que todas las viviendas que nosotros hacemos, por supuesto, salen con su título, se entregan con su título porque llevan un financiamiento bancario. Tradicionalmente, el Estado construía viviendas, ha construido muchas viviendas a nivel nacional, pero ninguna de esas viviendas tienen título. Por lo tanto, no existe una propiedad real y las familias no tienen esa capacidad de crecimiento porque no puede buscar préstamos con base a la vivienda, no puede hacer, las viviendas no tienen grandes valores porque esas viviendas no tienen un valor muy por debajo del mercado porque no tienen título de propiedad. Y no tampoco esas viviendas que se construían antes no tenían una mejora en el entorno y hoy en día sí están logrando una mejora en el entorno. Viceministro. Bueno, vamos a esperar un par de minutos a que el viceministro vuelva a conectarse. Muchas gracias por su paciencia. Ya volvemos en unos segundos. De nuevo, perdón, aquí estamos teniendo problemas con la red. Al fin y al cabo, llegamos al final, en base a todo lo anterior comunicado, los 3 tipos de vivienda, acorde con los iniciales, en los cuales nosotros, la vivienda subsidiada, que es la vivienda más económica, nosotros tenemos un subsidio. En todas las viviendas van desde un 10 a un 20%. En la primera vivienda nosotros subsidiamos un 20%, que es la más económica, más el 8% del bono ITEVIS, que está dentro de la ley. Subsidiamos el inicial, o sea, le damos un inicial, un subsidio del 28% de la vivienda al inicial, en donde ellos solamente tienen que aportar el 2.5%. En la segundo tipología de vivienda, que es la interés prioritario, que son viviendas hasta 1.9 millones de pesos, ahí más o menos, que son unos $34,000, nosotros subsidiamos un 14% con el plan familiar más el 8% del bono ITEVI, que con lo que más o menos llegamos al 22%, y las familias apenas da un 7%, que llega a un 29% del inicial. Y
La de interés social son las viviendas que llegan hasta 2.7 millones, que son unos 49.724 dólares, son viviendas que son subsidiadas en un 10% con el bono familiar, un 8% con el bono ITEVI, con lo cual subsidiamos el 18%, y ellos dan un 10% adicional, con lo que se llega al 28% del inicial. En todos también les hacemos un subsidio a la tasa de interés mensual, que son tasas que permite, primero le da seguridad a la banca, que nosotros estamos dándole un subsidio a esa tasa y que somos copago, hacemos un copago durante 7 años, porque todos los estudios indican que la familia con una ayuda focalizada mejora su condición de vida en los próximos 7 años. Y en adición a eso, también la tasa de morosidad baja o prácticamente se elimina después de 6 años. Entonces, ahí son subsidios que van desde 3.500 pesos a 4.000 pesos mensuales, que son unos entre 64 y 74 dólares mensuales. Con eso, nosotros garantizamos, todos los análisis que hacemos garantizamos que las familias que no tienen problemas financieros o deudas atrasadas con ninguna institución puedan ser aceptadas dentro del sector financiero para financiar una vivienda y que pagarían igual o menos de lo que pagan tradicionalmente en un alquiler de una vivienda. Con eso más o menos explicamos qué hemos hecho, cómo los hemos hecho al día de hoy y ya hoy podemos decirle que sí, tenemos muchos proyectos corriendo, mucha gente, muchos constructores, muchas familias motivadas, muchos constructores entrando dentro del plan y también mucha banca interesada en los procesos de financiamiento bancarios a largo plazo. Muchas gracias y cualquier pregunta a su orden. Muchas gracias, viceministro, por su participación. Carlos Ruiz es el viceministro de Vivienda de Colombia y por motivos de agenda nos acompaña con una presentación pregrabada. El viceministro Ruiz es economista graduado con honores de la Universidad Nacional, con un máster en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y maestría en Ciencias Económicas, Banca y Mercados Financieros de la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona. Es presidente de la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ahorro y docente universitario. Se ha desempeñado como asesor del ministro de Vivienda, también ha sido jefe de estudios económicos de Asobancaria y analista del Centro del Pensamiento Fede Desarrollo, entre otros. Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar en este evento contando los avances que tenemos en el país en el programa Mi Casa Ya. Un agradecimiento muy especial a todo el equipo del Banco Mundial que permitió este evento. Queremos contarles cómo en Colombia Mi Casa Ya ha sido un programa fundamental para facilitar el acceso a una vivienda por parte de los hogares. Un programa transparente, directo, que llega a las familias y que permite también una mayor escala en la dinámica del sector edificador. Entonces, sin más, vamos a hacerles una presentación para contarles justamente cómo han sido estos avances. Entonces, lo primero para contarles, Mi Casa Ya fue un programa que nace en 2015. En octubre del 2015 es un programa que inicia en el periodo de gobierno anterior, en el gobierno donde el presidente era Juan Manuel Santos, y luego el presidente del gobierno, Iván Duque, continúa y se da una mayor profundidad a este programa. ¿Por qué hacemos esta acotación inicial? Porque justamente creemos que parte del éxito que ha tenido el programa es justamente que independientemente del cambio en los periodos de gobierno, a continuar unos programas que muestran unos resultados, digamos, efectivos para que las familias puedan adquirir una vivienda, es una muy buena estrategia para que se siga desarrollando y para que el sector edificador no tenga variabilidad y una mayor volatilidad por cuenta del cambio de los programas de gobierno. Entonces, lo primero es vivienda sostenible para todos, el caso de Mi Casa Ya. A partir del 2015, Mi Casa Ya se convirtió en el programa insignia de la política de vivienda. Entonces, vamos a contarles un poco del origen del programa, de las modificaciones y de las calibraciones que hicimos durante el gobierno, algunos resultados e impactos que ha tenido el programa,
Lo cuarto, las ventajas y fortalezas que nosotros vemos respecto a algunas alternativas de política. Y el siguiente punto es la agenda que tenemos ahí. Entonces, el primero, el déficit habitacional fue un elemento muy importante para este programa. Podemos bajar un momentico. Fue un elemento central para establecer el programa de Mi Casa Ya. ¿Qué ha pasado en Colombia durante los últimos años? Una reducción importante del déficit habitacional. Todavía sigue siendo el principal reto y el principal desafío de política, porque el ritmo de creación de nuevos hogares está por encima de la creación de nuevas viviendas. Y eso hace que así se creen muchas nuevas unidades habitacionales, el déficit habitacional no baje de manera significativa durante todos los años. Entonces tiene que haber una mayor creación de nuevas viviendas para que compense la creación de hogares y que tengamos esa reducción del déficit habitacional. Entonces, mire que ahí lo que nosotros teníamos es una reducción importante, pero que todavía con digamos, necesidades importantes de reducción del déficit. Un segundo elemento es que el mayor componente del déficit habitacional es cualitativo más que cuantitativo. En el 2010 uno veía que a pesar de que el cualitativo era mayor que el cuantitativo, el componente cuantitativo era significativo y en proporción no mucho menor que el componente cualitativo. En 2015 nosotros teníamos otro panorama y era un déficit cuantitativo mucho más pequeño, digamos una reducción más significativa y un déficit cualitativo que no cedía. ¿Qué podíamos encontrar con Mi Casa Ya? Mi Casa Ya, un instrumento que no solamente ataca el déficit cuantitativo con nuevas unidades habitacionales para las familias que tienen una vivienda, sino que también, como el déficit cualitativo se tiene cuando hay hacinamiento mitigable en las unidades habitacionales, muchas familias al acceder a Mi Casa Ya lo que hacen es reducir el hacinamiento mitigable y por lo tanto también se convierte en un instrumento para atacar el déficit cualitativo. Entonces ese es un elemento muy importante y es que Mi Casa Ya no es solamente un instrumento para atacar el déficit cuantitativo, sino es crear una mayor escala de construcción de vivienda para atacar ambos tipos de déficit. ¿Y en qué consiste Mi Casa Ya? Porque vemos que es un instrumento que además es muy sencillo para el caso de las familias. Es un subsidio a la cuota inicial y un subsidio a las tasas de interés. Ahí tenemos los valores tanto en pesos, que es en salarios mínimos, 30 millones de pesos y 20 millones de pesos, y en dólares, que es cerca de $7,500 y $5,000 en el caso de los ingresos de 2 a 4 salarios. Entonces, ¿en qué consiste Mi Casa Ya? Es un subsidio a la cuota inicial de $7,500 y una cobertura a la tasa de interés de 4 puntos porcentuales si es vivienda de interés social y 5 puntos porcentuales si es vivienda de interés prioritario. En Colombia, el salario mínimo está del orden de los $250. Entonces, una familia que tiene ingresos mensuales de $250 va a tener un esquema de gastos, en promedio tiene un esquema de gastos elevado, y la capacidad de ahorro que se ha estimado como máximo al mes es cerca de $25 por mes a esa familia que gana $250 por mes, en el mejor de los casos. Quiere decir que si la capacidad de ahorro de una familia de $250 es $25 por mes, para poder reunir lo de una cuota inicial que es cerca de entre $5,000 y $7,500, va a necesitar entre unos 20 a 30, perdón, va a necesitar entre unos 100 a 200 meses para poder consolidar y para poder reunir eso de la cuota inicial. Es decir, entre unos 10 y unos 20 años ahorrando a $25 para poder reunirlo de la cuota inicial y luego ir a la fase de adquisición. Entonces, por eso Mi Casa Ya, ¿qué es lo que hace? Le dice a las familias, mire, usted dentro de sus $250 que están teniendo de ingresos mensualmente, de los cuales entre $100 y $150 van para el componente de vivienda, para el componente de arrendamiento, pues coja esos recursos y utilícelos para pagar la cuota de su vivienda y le damos el valor de la cuota inicial, que son los $7,500. Entonces, esto permite que muchas familias que están entre 1 y 2 salarios mínimos de ingreso, es más, de entre 0 a 2 salarios mínimos de ingreso, tengan la posibilidad
de adquirir una vivienda sin esperar 10, 20 o 30 años reuniendo para la cuota inicial para luego posteriormente hacer un crédito hipotecario. Entonces, este es un programa que a todas las personas que están viviendo en arriendo, que están en condición de déficit, que tienen unos ingresos y que están haciendo el pago de distintos tipos de habitaciones, que están haciendo el pago de un arriendo, por ejemplo, varias familias en una misma vivienda puedan hacer esa sustitución del pago de ese arriendo y tener su vivienda propia. Asimismo, que permite al sector edificador contratar nuevos empleos y generar nuevas unidades habitacionales para que se pueda crear mayor número de empleos. Entonces, este es un programa que funciona, que es un esquema de demanda y que no tiene un proceso de asignación que, digamos, ni una lotería ni que sea al azar. Es decir, acá todas las familias que cumplan con los requisitos pueden acceder a un subsidio. ¿Cuáles son esos requisitos? Tener ingresos inferiores a 2 salarios mínimos, preferiblemente a 4 salarios mínimos, preferiblemente menos de 2 salarios, porque como vimos recibe una mayor parte del subsidio. Lo segundo, no tener vivienda propia, y lo tercero, no haber recibido un subsidio de vivienda. Con esos 3 requisitos, si la familia cumple los 3 requisitos, automáticamente puede acceder al subsidio de vivienda. Esto es primero en llegar, primero en entrar. Esto es primero llegado, primero servido. Es decir, aquí no hay ningún mecanismo de asignación aleatorio, no se miran algunos parámetros de focalización adicional, sino simplemente las familias que van cumpliendo los requisitos pueden acercarse y hacer su proceso de adquisición. ¿Cuál es el paso para hacerlo? Elegir la vivienda, ver entre todos los proyectos de vivienda que hay en el mercado que sean de vivienda de interés social. Acá la familia elige con qué constructor trabajar, elige cuál vivienda comprar, solicitar el crédito en una entidad financiera, lo mismo elige también la entidad financiera con la cual trabajar. Y 3, las entidades financieras evalúan si el hogar cumple con los requisitos. Si los cumple, el hogar queda habilitado, y si no los cumple, pues queda rechazado. Si queda habilitado, pues ya sigue la fase de la aprobación del crédito y posteriormente la escrituración y registro del inmueble. Es un proceso que ya está automatizado, que es muy, muy sencillo y que nos permite decir que al cierre de gobierno vamos a haber entregado 200,000 subsidios de vivienda. Esto es una escala muy importante. Los programas de oferta significa que se construye la vivienda para luego entregársela a los beneficiarios. En periodos de 5 o 6 años se construían 100,000. Aquí estamos hablando que en periodos de 2 años se construyen 200,000 unidades de viviendas subsidiadas. Entonces es un programa que ha logrado esta escala justamente por lo fácil que es el proceso y por las facilidades que se le permiten a las familias para poder acceder a una vivienda propia. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Esto ya los habíamos mencionado: ingresos entre 0 y 4 salarios mínimos legales. Los beneficiarios no pueden haber sido beneficiados de otro programa de vivienda, y la asignación bajo un esquema de demanda de primer llegado, primer servido. Listo. Mi casa ya ha funcionado bien, pero ha sido sujeto de modificaciones para ampliar su potencial. Primero, nosotros, ¿qué veíamos en mi casa ya como, no más que limitaciones, como que se podía desarrollar el potencial que tenía el programa más allá de lo que ya, digamos, venía funcionando? Un primer elemento es que en Colombia había una ley que impedía que las familias pudieran enajenar su inmueble después de haber recibido un subsidio de vivienda durante 10 años. Entonces, por ejemplo, si alguien recibía una vivienda gratis o si recibía otro tipo de vivienda a través de otro programa, tenía que durar por lo menos 10 años en esa vivienda para luego así poder enajenar el inmueble. Acá, como la familia es la que está aportando buena parte de la vivienda, y si a los 3, 4, 5 años consiguen otro trabajo, quieren mejorar la vivienda que tienen actualmente o quieren hacer alguna modificación, no se podía realizar. Entonces, en la ley de vivienda eliminamos las restricciones para darle un mayor valor justamente a la vivienda. Lo segundo, la concurrencia de subsidios para hogares con menos de 2 salarios mínimos. Esto fue muy importante porque en Colombia el sistema de cajas de compensación, que es un parafiscal que aportan las familias que tienen un trabajo,
las cajas de compensación también asignan otro subsidio. Ellos asignaban un subsidio de vivienda, pero competían con los subsidios del gobierno nacional. ¿Y qué es lo que pasaba? Que no quedaban tan focalizados, quedaban en familias con unos ingresos, digamos, no solamente 2 salarios, sino tal vez ingresos superiores a 2 salarios mínimos. Y lo que nosotros, pues digamos, nos impedía era justamente poder mejorar la focalización del subsidio. ¿Qué hicimos? Juntamos los esfuerzos de las cajas de compensación con los esfuerzos del gobierno nacional para que la familia recibiera un solo subsidio, pero que fuera junto. Aquí ya no sería de 30 salarios mínimos, sino de 50 salarios mínimos el valor del subsidio. Eso nos permitió que más familias de menos de 2 salarios mínimos de ingreso pudieran acceder a un subsidio de vivienda. El tercer elemento, modificación del LTI. Esa modificación del LTI al 40% fue muy importante porque esto nos permitió que muchas familias que venían pagando un arriendo que podía ser la mitad de sus ingresos mensuales, no podían acceder al subsidio porque no tenían cierre financiero, dado que el loan to income era del 30%. Entonces, pongamos un ejemplo, una familia que tenía ingresos $500 al mes y gastaba $200 o $250 en el arriendo. La cuota hipotecaria máxima era hasta $150 antes. Entonces, quiere decir que esa familia no podía acceder al subsidio de vivienda porque en su cierre financiero le podía salir una cuota de $200. ¿Qué es lo que permitió la modificación del loan to income al 40%? Que ahora sí, con unos ingresos de $500, puedan gastar hasta $200 como la cuota e incluso reduciendo el valor que actualmente pagan de arriendo. Entonces, esta fue una modificación muy importante para mejorar la capacidad de pago de los hogares. Y los elementos de aglomeración, se permitió unos topes diferenciales de vivienda de interés social para aquellas ciudades o aquellas aglomeraciones donde el precio o el valor del suelo ha crecido de manera sustancial para que se pueda desarrollar vivienda de interés social en esas aglomeraciones. Tercer elemento, mi casa ya refleja la efectividad de los esquemas de demanda en vivienda. Entonces, justo lo que les estaba mencionando, más de 4.3 billones de pesos de inversión, esos son alrededor de $1.000 millones invertidos en el programa, donde miren en la gráfica de la mitad cómo ha sido el aumento en la escala de asignación de subsidios. El último año es 2022, entonces en el año 2022, digamos, todavía vamos en 34.000, pero lo más seguro es que con lo que sea el comportamiento del segundo semestre podamos llegar a superar lo que fue el año 2021. Y no solamente en materia de escala de subsidios, sino también en progresividad. Progresividad, el 26% de los hogares recibían subsidios, tenían ingresos que recibían subsidios, tenían ingresos entre 0 a 2 salarios mínimos. En el gobierno del presidente Iván Duque subió a 73%, es decir, un cambio sustancial en la composición de los hogares que reciben subsidios, donde ahora el que es más predominante es ese segmento entre 0 a 2 salarios mínimos. Y cerca de 50.000 subsidios concurrentes, que justamente fue el instrumento del que hablábamos ahora, donde se juntan esfuerzos de la caja de compensación con los del gobierno nacional para facilitar el cierre financiero. En mi casa ya hemos tenido 232.000 beneficiarios. Esto incluye, ahí está, esto incluye los años 2015, 16 y 17. Y si contamos solamente 2018-2022, son 194.000, con los 5.000 que esperamos asignar, o los 6.000 que esperamos asignar de aquí al 7 de agosto, vamos a llegar a los 200.000 subsidios de vivienda, una cifra que para un periodo de 4 años es impresionante, es el mayor ritmo de asignación de subsidios que ha tenido el país en la historia. Y eso se ve reflejado en el ritmo de asignaciones de subsidios. 2016, 133 por semana, 272. Aquí 2021 ya estamos hablando de 1.287 subsidios. Aquí el 2022 se muestra el de la última semana, que fue 2.100 subsidios en esa última semana, lo que muestra una muy buena asignación de subsidios. Pero esa no es el promedio mensual, el promedio semanal son las de 2021. Otro elemento importante. Estos subsidios llegan a 290 municipios del país. Esos 290 municipios concentran más del 95% de la población. Quiere decir que acá prácticamente, y el otro 5%
de personas, sobre todo están en municipios muy rurales, donde la aproximación de política tal vez debe ser otra. Entonces quiere decir que esto está llegando a la mayor parte de municipios del país y que en términos poblacionales, y que permite que buena parte de la población se vea cubierta y pueda, con el cumplimiento de los requisitos, poder acceder a un subsidio. ¿En cuántos departamentos? En Colombia hay 32 departamentos, en 27 de esos 32 departamentos están llegando los subsidios. Acá me gustaría mostrarles un ejemplo, que es el caso de Ibagué, donde justamente el programa ha logrado que los hogares puedan adquirir su vivienda, pero donde las familias prefieran y donde el mercado se va ajustando en torno a esas preferencias de las familias. Entonces, acá a la izquierda abajo, ustedes pueden ver un programa que fue de oferta, que fue el de vivienda gratuita, donde se desarrollaron 1000 unidades habitacionales. Este programa fue muy importante para llegarle a población víctima, población en condición de desplazamiento, población en condición de pobreza extrema. Pero mire que para temas de desarrollo y aglomeración se hizo sobre una misma parte, y todas las familias que salían beneficiadas tenían que ir y, digamos, moverse y hacerse en esa parte de la ciudad. En el caso de Mi Casa Ya, las familias, miren que elegían dónde eran las unidades a las cuales ellos querían acceder, que podía ser a la parte de la derecha abajo, a la derecha arriba, a la izquierda abajo, por el centro. Ahí están como los subsidios como esparcidos por toda la ciudad, que para temas también de la articulación posteriormente con una política de ciudades, con política de renovación urbana, con crecimiento urbano ordenado de las ciudades, tiene como unos efectos muy importantes. Y también para temas de seguridad y convivencia, Mi Casa Ya resulta tener unos elementos muy llamativos respecto a los programas de oferta. ¿Qué resultados hemos visto aparte de asignación de subsidios? También en temas de comercialización. Colombia en el 2021 se convirtió en uno de los países con mayor nivel de comercialización de vivienda por persona en el mundo. Eso es una cifra que es impresionante. El aumento que tuvo el número de viviendas comercializadas en el país fue significativo. Pasó de 160.000 unidades por año a 240.000, poco más unidades por año. Fue un incremento sustancial donde los subsidios jugaron un rol muy importante en estimular la confianza por parte de los hogares para hacer esos procesos de adquisición de vivienda. Como les decía ahorita, en un rato, la política de vivienda acá en el país pues no solamente tiene esa vocación social y tiene esa dimensión de disminuir el déficit habitacional, sino también tiene una vocación productiva, de desarrollo productivo y de generación de empleos a segmentos que de otra manera serían informales o que estarían en condición de pobreza. Entonces también tiene como un rol macroeconómico muy importante, y esto se refleja también en buena parte en la comercialización que hemos tenido en el país. Mi Casa Ya es una política de Estado y es un activo de los colombianos. Entonces, ahí cuando se hizo el desarrollo de Mi Casa Ya por allá en 2015, 6 años después, del Departamento Nacional de Planeación, que es una entidad del Estado, que es la que hace la evaluación de la política pública, contrató a la Universidad de los Andes, que es una de las principales universidades del país, y al Centro Nacional de Consultoría, para hacer una evaluación independiente del programa. Eso es muy importante para hacer ajustes, pilotear y revisar cuáles modificaciones se pueden realizar. Los resultados del programa fueron muy importantes. Fueron unos impactos sustanciales en la reducción del déficit cuantitativo, también una reducción importante en el déficit cualitativo y una reducción del 23% en el gasto en vivienda por parte de los hogares. Entonces, no solamente soluciona el problema de la condición de déficit de las familias, sino que respecto a lo que previamente estaban pagando por el arrendamiento de su vivienda, puede también significar un ahorro en gasto, que significa un mayor consumo de otro tipo de bienes, y en últimas una mejora en la calidad de vida. También un mejor acceso a servicios públicos, un 55% incremento de acceso a Internet, 2,5% de alcantarillado y 2% de acceso a servicios de aseo. Entonces, mire que aquí el foco está sobre todo en nuevos servicios, donde hay un aumento significativo en el acceso a la cobertura de Internet. Y aumenta la probabilidad pues, de ser propietario frente a los que no son beneficiarios, eso porque es un programa de adquisición, y un impacto importante en las iniciaciones de vivienda de interés social desde que existe el programa de Mi Casa Ya.
Entonces, mi casa ya ha pasado como varias pruebas y se ha consolidado como uno de los programas insignia de las políticas de vivienda. Primero, pues ha atendido masivamente la demanda de vivienda, ha mejorado la calidad de vida, tanto en ingreso relativo, tiempos de desplazamiento y acceso a servicios. Ese segundo elemento es súper importante y aquí les quisiera mostrar, es que cuando las familias eligen dónde vivir, tienen varias variables en consideración. Tienen dónde estudian los hijos, dónde es el sitio de trabajo, dónde son los puntos más cercanos de acceso a ciertos equipamientos, que cuando uno hace un programa de oferta y tal vez lo deja focalizado en una sola zona, donde hay los tiempos, es independiente de donde sea el sitio de trabajo, el sitio de estudio de los hijos y todo lo demás, y entonces eso expande los tiempos de desplazamiento. Entonces, un segundo resultado muy importante fue la mejora en los tiempos de desplazamiento y de acceso a servicios. Y tercer punto, pues incrementa de manera significativa las posibilidades de ser propietarios. Mi casa ya ha funcionado bien, aunque tiene varios retos hacia el futuro. ¿Cuáles son parte de los desafíos que tiene por resolver? El primero es el reto de ser una política de Estado. Ya ha pasado 2 periodos de gobierno. Uno de los principales retos es el elemento de continuidad hacia ya un siguiente periodo de gobierno, que la política se siga manteniendo y los subsidios se puedan seguir asignando. Un segundo elemento es de habilitación de suelo de manera ordenada y sostenible. Ahí es donde les decía la articulación que se viene con la política de ciudades, porque en la medida que mi casa ya favorece los cierres financieros de los proyectos de vivienda de interés social, lo que se ha observado no solamente son unidades habitacionales de mayor tamaño, sino también mejores equipamientos, áreas sociales y mejores, digamos, tal vez cargas para poder dejar los lotes para el desarrollo posteriormente de infraestructura pública. Entonces, ahí la habilitación de suelo de manera ordenada en esta fase, a través de los subsidios que lo facilitan, puede permitir tener no solamente unas familias con mejores soluciones de vivienda, sino también unas ciudades como mejor estructuradas y mejor ordenadas. El tercer elemento es reforzar la progresividad del esquema. Entonces, como les decía, un avance muy importante en el acceso por parte de los subsidios de familias de menos de 2 salarios mínimos. Sin embargo, todavía siguen retos pendientes en poder llegar a familias en condición de víctima, sobre todo llegar a grupos informales de trabajadores, a ciertos grupos vulnerables, a personas, por ejemplo, que no viven en los municipios donde hay asignación de subsidios. Ahí mi casa ya tiene como varios desafíos por resolver. ¿Cómo lo hemos intentado en el país? Articulando los esfuerzos con las entidades territoriales, con los municipios, con los departamentos, para poder unir esfuerzos, unir recursos y poder encontrar esos cierres financieros. Y el último punto, reforzar la agenda ambiental. Este es un desafío de todo el mundo y la política ambiental, o como nosotros concebimos la política ambiental, no deben ser con programas separados a los ministerios para poder hacer la transformación de la estructura productiva y del uso de, digamos, de energía, agua y materiales, sino tiene que ser transversal a todos los programas de política que existen en este momento. Y en ese sentido, mi casa ya es muy flexible para que se puedan colocar incentivos verdes en el sector. Entonces nosotros ya lo hicimos a través de otro programa que se llama el Fresh Novis, donde pusimos una cobertura que fuera sostenible. Acá en mi casa ya también se puede hacer y es dar incentivos para aquellas edificaciones que cumplan con parámetros de sostenibilidad, ya sea el EDGE, que ese de hecho lo maneja IFC, o cualquier otro tipo de certificación y que pueda tener un incentivo adicional. Hoy las familias ya están demandando más viviendas sostenibles. Lo que hacemos es que con un incentivo adicional es posible reforzar la agenda ambiental y poder hacer esa transformación desde el centro de la política hacia prácticas mucho más amigables con el medio ambiente. A pesar de que existen esos retos por delante, mi casa ya demostró la efectividad de los programas de demanda para atención a la población y los impactos sociales y económicos. Eso es muy importante y es que los programas que son por el lado de la demanda a veces son muy difíciles de estructurar para que queden funcionales, pero ya cuando quedan funcionales
Eso permite no solamente tener una mayor escala, porque el Estado no tiene que hacer mayores supervisión a las obras, no tiene que estar haciendo ejecución de los proyectos, todos esos riesgos, tanto riesgos de ejecución, riesgos financieros, riesgos operativos, los asume el sector privado. De tal manera que el Estado lo que hace es, a través de los subsidios, apoyar una mayor escala del sector privado, pero con la vocación social de que sean las familias las directas beneficiadas de los subsidios y que puedan acceder a una solución de vivienda. Yo creo que ese ha sido un engranaje complicado por todas las instituciones que tienen que estar coordinadas para que el programa funcione, pero luego de que se hace ese proceso de coordinación, termina siendo una gran alternativa de política porque permite que cada actor se dedique a lo que mejor sabe hacer. En el caso de los constructores, pues a construir unidades habitacionales, a evaluar los riesgos operativos, los riesgos financieros. En el caso de las entidades financieras, a evaluar la capacidad de pago de las familias, a colocar los créditos de vivienda y en el caso del Estado apoyar con los subsidios para que justamente todo el círculo termine cerrado y se puedan desarrollar esas unidades habitacionales y las familias puedan acceder a una vivienda digna. Entonces, no queda sino agradecerles por este espacio para contarles estos resultados de la política. Es una política integral, una política que queremos que sea cada vez, se consolide más dentro del país, que se profundice más, porque le han permitido durante estos 4 años a 200.000 familias poder acceder a una solución de vivienda, le han permitido también al país tener un mayor número de empleos, más de 1.200.000 empleos, le ha permitido también al país tener una nueva escala en materia de comercialización de vivienda. Entonces, muchísimas gracias a todos por el espacio, al Banco Mundial por la invitación para contarles los resultados de Mi Casa Ya. Gracias al viceministro Ruiz por su presentación. Como estamos sobre la hora de cierre, si deben desconectarse, los invitamos a dejar sus comentarios y preguntas en el video de la sesión de hoy que quedará en nuestro canal de YouTube Vivienda Sostenible para Todos. Nuestro equipo gestionará las respuestas a sus preguntas con los panelistas. El enlace se los dejamos en el chat de esta sesión. Ahora vamos a darle la entrada a Annie Gapian para una pequeña despedida, unas palabras de despedida. Muchas gracias. Annie, bienvenida. Gracias, Juan. Veo que hay 2 preguntas en el Q&A. ¿Puedo dar paso a Juliana para empezar la sesión de Q&A? Muchas gracias, Ani. Veo que las 2 preguntas que tenemos ahorita en el chat son sobre Mi Casa Ya y tenemos con nosotros al señor Felipe Walter de parte del Ministerio de Vivienda. Bienvenido, Felipe. Así que voy a hacer las preguntas. La primera dice, ¿cuánto del subsidio de Mi Casa Ya se ha logrado recuperar a través de impuestos? O sea, ¿este subsidio se ha convertido en gasto o inversión? Y la segunda es si se han hecho estudios en Colombia respecto a la efectividad de los subsidios de tasa. Adelante, Felipe. Felipe, hola, ¿estás con nosotros? Voy a abrir el micrófono de Felipe, a ver si nos acompaña. Yo le dije a Mere que le indicara. Parece no estar con nosotros, Juliana. Está conectado, pero tal vez no está
en la presentación. Ok, veo que el viceministro Camel sí está con nosotros. Hay una pregunta sobre si se ha contemplado desde el gobierno nacional establecer subsidios para programas de vivienda de arriendo social para poder expandir este tipo de programas de demanda hacia vivienda de arriendo. Tal vez en República Dominicana, no sé si esto es algo que se ha considerado. Parece que tampoco está Sí, atento estamos el teniendo viceministro problemas Curi. técnicos. Sí. Entonces, tal vez, como ya estamos un poco sobre la hora, tal vez lo mejor sea contestarlas por escrito. Las podemos contestar en el resumen que mandamos después de cada sesión. Y les vamos a pedir la ayuda de los panelistas para contestar estas preguntas. Así que le paso la palabra a mi colega Ani para que cierre la sesión. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Y gracias de nuevo por su participación en este evento. Para nosotros fue un placer poder presentar estos dos programas con diseño similar y con resultados muy exitosos. Un gran aplauso al viceministro Curi y viceministro Ruiz. La grabación del evento de hoy será disponible mañana en nuestro canal de YouTube, Vivienda Sostenible para Todos. El enlace al canal de YouTube está en el chat. Dentro de poco enviaremos el anuncio del próximo evento en agosto. Estará bajo la tercera ruta de aprendizaje y se relacionará a planificando la demanda de viviendas del futuro, mientras que gestionando el crecimiento urbano. Esperamos contar con su participación. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias nuevamente por su participación. No olviden registrarse para todas las actividades del programa en el enlace que dejamos en el chat y compartir con sus colegas. Un feliz día para todos.